Buenos días a todos, buenos días a todas. Bien, vamos con la segunda parte del panel Tony Kuiper de las acciones. Y en este caso vamos con las acciones de color, ¿vale? Si venimos aquí a la primera acción, en colorear nos dice crea una nueva capa de ajuste de color en modo de fusión luz suave. Entonces se abre el selector de color para que elijas el color deseado y el efecto se podrá ir viendo en la imagen. Las máscaras de capa se desactivarán y se selecciona un pincel en blanco con el que podrás pintar usando opacidades muy bajitas para añadir una leve dominante de color en los lugares que desees de tu imagen. ¿Vale? Pues bien, vamos a darle a colorear. Nos crea una máscara al 50% gris, modo de fusión luz suave. Una capa nos crea una máscara. Nos crea una capa en negro y nos sale el selector de color para que elijamos un color. Yo en este caso voy a oscurecer un poco más las nubes de aquí. Vale, para eso voy a elegir un tono y en este caso pues para pintar con ese tono voy a subir un poco la saturación y voy a bajarle, ahí está, el brillo. Vamos a ponérselo ahí al 29 y una saturación pues ahí a 37 con un tono 210, damos OK. Vale, automáticamente veis se nos ha pasado al pincel en blanco. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser, como bien nos recomienda, bajarle la opacidad. Vale, se la voy a dejar ahí al 10%, a ver cómo se comporta. Y empiezo a pintar ahí esa zona, ¿veis? Como le damos ese ligero toque azul a las sombras, incluso aquí a las montañas del fondo. Vale. Ahí, y parece que no hemos hecho nada, pero fijaos el antes y después, como hemos pintado con ese color, ¿vale? En modo luz suave lo que nos crea pues una especie de neblina, ¿vale? Y en modo ya lo he dicho varias veces, en modo superponer lo que nos crea es más contraste. Vamos a eliminar esa capa y vamos con la siguiente. Y ahora nos dice pues lo mismo, pintar contraste. Crea una nueva capa ajustada para añadir contraste a la imagen al pintar sobre la capa. Se abre el selector de color para que elijas el color con el que pintar. Un gris al 50% añade un contraste sutil tanto a las altas luces como a las sombras. Pintar en negro añade contraste predominantemente en las sombras y blanco añade más contraste en las altas luces. Prueba pintura con colores variados para añadir otros efectos artísticos adicionales, ¿vale? Bien, pues vamos a ejecutar esta acción, ¿vale? Vamos a, igual que antes, seleccionar ese tono azul 210 y vamos a elegir, en este caso, como nos dice que va a crear contraste en las luces, bueno, vamos a utilizar el mismo, más o menos, ¿vale? Era un 37, si no recuerdo mal, y un 29 de brillo, más o menos, tampoco hay. Damos OK, ¿vale? Y ahora vamos pintando y sacando ese contraste. Si veis, ahí en las sombras actúa de una manera y en las luces actúa de otra. Ahí le damos, vale, sin miedo. Ahí está, podríamos, como nos había recomendado, elegir otro color, tecla Alt, elegimos un tono verde aquí como color frontal y podemos pintar con ese tono verde, vale, toda esta zona de aquí también,
Vale, incluso podríamos elegir este tono marrón y aplicárselo pues ahí a la mesa. En este caso estamos utilizando también la opacidad al 10%. No sé si se podría subir la opacidad. Vamos a ver primero cómo queda así. Vamos a ver el antes y después. Antes y después sí que le ha dado ese contraste, como podéis ver, con una opacidad del 10%. Si yo esta opacidad la subo por ejemplo al 30% y empiezo a pintar, pues incluso le da todavía más contraste. Vamos a hacer el pincel más grande y fijaos cómo saca el contraste de este primer plano. Vamos a ver el antes y después, antes y después. Esto es cuestión de que trabajéis con la opacidad y miréis a ver cuál se adapta mejor a la manera de trabajar vuestra de la fotografía, ¿vale? Bien, vamos con el siguiente, que sería el soft pop. Añade un efecto de resalte visual a la imagen, añadiendo sutilmente contraste y saturación y resaltando la nitidez, ¿vale? Pues vamos a darle. Ahí está. Ahí, fijaos. Vale, he aplicado un desenfoque gaussiano, un archivo una capa de curvas y filtros inteligentes. Lo ha convertido esto en objeto inteligente para que se pueda modificar y vemos el antes y después. Antes y después, como bien dice, lo que hace es añadirle contraste y saturación, resaltando la nitidez. Bastante útil, ¿vale? Ni que decir tiene que esto, si queréis, pues podéis meterlo en un grupo, ¿vale? Vamos a arrastrarlo para que se meta. Ahí ya lo tenemos, y a este grupo pues crearle una máscara. Por ejemplo, si queremos que se aplique a las sombras, pues por ejemplo de sombras 2, sombras 3, vale, y se lo cargamos a ese grupo. Entonces ese efecto veis que es más sutil todavía, solo se aplica a esa zona de sombras que le hemos añadido a la máscara. Vamos a eliminarlo y vamos con el siguiente. Efecto Orton. Crea un grupo con efecto Orton. Elige el radio de desenfoque gaussiano, usa la opacidad y añade máscara de luminosidad para ajustar la intensidad. Bien, vamos a probarlo. Le damos, ahí nos crea el desenfoque gaussiano. Yo se lo voy a dejar al 10%, que es el que viene por defecto. Le doy a OK y ahí nos crea ya el efecto Orton. ¿Vale? Como lo tenemos metido en un grupo, podemos desactivar el ojo, venirnos aquí y aplicárselo por solo unos medios tonos 3, por ejemplo. Cargamos la máscara y activamos otra vez el ojo, y ahí ya se nos ha cargado a esos medios tonos 3, y ahora es cuestión de bajar la opacidad a 0 e ir subiéndola más o menos hasta que veamos que nos guste el efecto. Yo suelo dejarlo en 25 o 30 en mi acción de efecto Orton, y vamos a ver el antes y después. Antes y después. Si no queremos que se aplique a alguna zona, como por ejemplo la zona esta de las mesas, pues nos venimos aquí a la máscara y con un pincel en negro para ocultar una opacidad del 100%, pintamos aquí, vale, para que no se nos aplique en esta zona. Vale, si vemos la máscara sería esta, veis, y aquí que lo hemos ocultado de toda esta zona, pues no se va a aplicar el efecto Orton. Volvemos a la capa y si vemos el antes y después, veis, solo se aplica ya a la zona superior de la imagen. La verdad es que es una ventaja poder trabajar con máscaras.
Vamos a eliminar esa capa y vamos con la siguiente. Efecto Orton inteligente. Crea un grupo con efecto Orton y añade capas para ajustar altas luces, sombras, desenfoque, nitidez y contraste. Bien, pues vamos a darle. Ahí está. Dejamos igual el desenfoque en 10. Vale, y aquí pues lo que nos ha creado pues es eso. ¿Veis? Tenemos el desenfoque, tenemos aquí el ajuste de contraste. Vale, ahí le da como un enfoque de paso alto, parece ser. Vale, las sombras, fijaos. Vale, y las altas luces. Vale, en este caso pues podemos jugar con la opacidad de cada elemento. Si yo aquí le bajo, por ejemplo, la opacidad de las altas luces, vale, pues el efecto se aplica mucho menos ahí en la zona de altas luces. Vale, es una manera de trabajar por separado pues el efecto Orton. Vale, yo en este caso pues igual que en el otro lado pues podría bajar la opacidad pues ahí al 50-60%. Vemos el antes y después, y igual que hemos hecho antes pues crear una máscara y que se aplique pues solo a los medios tonos 3. Ahí está. Y ahora pues ahí se aplicaría a los medios tonos 3 y sería más sutil. Vale, vamos a eliminar esa capa y vamos con la siguiente. Sería eliminar dominante, ¿vale? En este caso, pues si por ejemplo creamos una capa de curvas y nos venimos al canal verde, sabéis que el complementario del verde es el magenta, así que si lo bajamos, vamos a exagerarlo un poco, le damos esa dominante magenta en una capa de curvas. Vale, ahí lo tenemos. Y ahora si le damos a eliminar dominante, nos dice utiliza coincidencia de color para neutralizar las dominantes. Es conveniente usar una máscara de luminosidad a posteriori para restringir el efecto a ciertos tonos. Prueba luces o medios tonos. Bien, pues vamos a darle eliminar dominante y fijaos ahí cómo nos quita esa dominante magenta. Este es el antes y después, antes y después. Vale, y ahora si lo queremos modificar un poco, pues le podemos decir pues que se aplique a la zona de sombras y que nos respete el cielo, ¿vale? Y en este caso vemos el antes y después y ahí se aplica a la zona de sombras. Vamos a eliminar la primera máscara y ahora vamos con la segunda, que es eliminar dominante 2. Crea una capa de ajuste de color uniforme para neutralizar las dominantes. Utiliza los deslizadores de tono, saturación y luminosidad de la capa de ajuste para rellenar el efecto. Vamos a darle. Vale, ahí veis que nos ha quitado la dominante. Y en este caso, pues si quisiéramos, en este caso serían los tonos magentas. Vale, y le bajaríamos también la saturación. Podríamos incluso tocar la luminosidad, a ver cómo afectaría. Pero en este caso, bajándole un poco la saturación, pues quitaríamos esos tonos magentas también. Vale, pero con estos ajustes que ya teníamos, también queda bastante bien. Nos ha quedado dos capas. Vale, esta sería la imagen ya con la dominante y aquí con el filtro aplicado. Vamos a eliminarlo y vamos con la siguiente acción, que sería el Make It Glow. Añade glow sin afectar a la textura.
Elige el radio de desenfoque gaussiano, prueba con los megapíxeles de tu cámara, usa la opacidad de capa o añade máscaras de luminosidad o de saturación para modificar el efecto. Bien, pues vamos a aplicar. Ahí está. En mi caso la cámara es de 24 megapíxeles, así que el radio lo dejo en 24 píxeles. Le doy a OK y ahí nos crea ese efecto. Vamos a ver el antes y después. Le da un poco de luminosidad, un poco de saturación a la imagen. Vale, ya nos dice que lo apliquemos a través de máscaras de luminosidad o de saturación. Yo en este caso me gusta cómo queda el efecto, así que aquí no le aplicaría ninguna máscara, ¿vale? Bien, vamos ya con la última acción, que sería clonar color. Y nos dice, crea una nueva capa vacía en modo fusión color y selecciona el pincel. Mueve el pincel sobre la imagen y con Alt, opción en Mac, pulsado, selecciona cualquier color de tu fotografía. Ya puedes empezar a pintar en la nueva capa. Es muy útil para clonar el color de una zona a otra, mientras que mantienes la textura del área modificada. Bien, pues vamos a darle. Vale, vamos a hacer el pincel más pequeño. Y en este caso vamos a clonar este tono azul aquí a esta parte, ¿vale? Tecla Alt, elijo el tono así azul oscuro y ahora empiezo a pintar ahí, ¿vale? En este caso el efecto, veis, es muy exagerado. Pues aquí lo que haría, vamos a dar 2 pasos para atrás, bueno, hasta que eliminemos ahí el color. Y en este caso, como digo, bajaría la opacidad pues al 10%, por ejemplo, y empezaría a pintar incluso al 20%. Vamos a subirlo al 20% y ahí vamos clonando pues ese color, haciendo distintas pasadas. Y si vemos el antes y después, veis, hemos clonado ese color y hemos dado ese tono azul incluso aquí arriba, por aquí por entre medio de los árboles. Vale, y fijaos el antes y después como hemos clonado ese color y hemos pintado esas zonas que se veían blancas a través de esta máscara. Aquí el modo de fusión lo ha dejado en modo color, vale, y estamos pintando sobre la capa. Si quisiéramos, por ejemplo, clonar, pues yo que sé, este tono, bueno, este tono de aquí a la mesa, pues ahí le daríamos y veis cómo lo vamos aclarando y pintando con ese color. Vamos a ver el antes y después, fijaos cómo hemos clonado incluso los árboles de atrás, le hemos dado un poco y hemos clonado ese color. También es una opción bastante útil, ¿vale? Bien, pues hasta aquí las acciones de el Panasonica Hyper 8, ¿vale? Cuando tenga fotografías así para hacer focus stacking, pues ya probaremos la opción de fusión. Bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya parecido interesante. Si os ha gustado, dadle like, dejad algún comentario si os ha quedado alguna duda o algo y compartidlo si creéis que le puede interesar a alguien. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos, un saludo a todas.